Si alguno debe alguna guía, o si hay algún compañero que conocen que da guías, tienen tiempo de entregarlas antes del 6 de noviembre. Después del 6 de noviembre no se va a recibir ninguna guía más. Así que pónganse al día, pónganse a trabajar toda esta semana, por favor. A partir del 13 se les va a entregar el proyecto final y tienen tiempo de devolverlo el 19. Pero pueden ir, si se les entregó el 13 y lo realizaron, ya lo pueden ir entregando para irselos revisando. Recuerden que eso vale un 45% y abarca todas las guías desde la 11 hasta la 16. Ya el profesor guía les pasó las fechas de una circular que enviaron. ¿De qué, profe? Sí, pasaron de las fechas. Sí, de las fechas. Para no hablar de las fechas. Que dice que el 26 al 6 de todas las materias de todos los escenarios realizan la guía GT16. Luego que el 2 al 6 de noviembre todas las materias van a entregar las guías 16. Y además dice que el 2 al 6 los grupos 1 y 3 y escenarios. Grupos 1 y 3 son los de mate, ¿verdad? El 1 que lleva mate, o sea, conmigo elaboran el instrumento de evaluación sumativa. ¿Usted qué va a hacer para el instrumento de evaluación, profe? Bueno, lo que voy a hacer es poner ahí unos 4 ejercicios nada más, que los desarrollen. Pero se les califica con una escala. Tampoco les va a matar, tranquilos. Algo fácil. O sea, la intención no es perjudicarlos. En realidad. Dígale, como es usted, que es un tramposo, ¿quién sabe? No es tipo examen, no lo vean como examen, es una práctica más, pero todavía ni tengo idea. Ya ahí la asesora de mate nos dijo cómo realizarla, cómo hacerla, porque como eso es nuevo. Pero lo que recomiendan es que se dejen unos 4 ejercicios para desarrollar, dependiendo del tema. Pero no se califica así como el examen, sino lleva una rúbrica para ir calificándole los pasos. Bueno, chicos, vean esta guía. Esta parte ustedes me la van a completar. Eso que están viendo ya la guía en pantalla. Sí. Ah, ok, gracias. Entonces vean, esta parte ustedes la habían completado en la guía 15. Pero necesito que lo hagan en esta otra guía también. Lo que hacen es pasar las respuestas, nada más. Es que en realidad esa parte era de esta guía porque estaba colado en la otra. Ahora, hay un video sobre eso también. Entonces si no lo tenían, ven el video y completan esta parte. Pero eso está facilísimo, no es necesario que vean un video. Vean, vamos a trabajar en un tema nuevo. Ya lo veníamos viendo, pero con fórmulas o identificando. Ahora lo que vamos a hacer es trabajarlo en gráficas. Esto se llama análisis de gráficas de una función. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí de análisis de una gráfica? Tienen que ver que con la representación de una gráfica, de la gráfica de una función, es posible determinar el dominio. Aquí vean, con esto vamos a determinar el dominio, el ámbito, las imágenes, las preimágenes y otros elementos de una función. Vamos a definir lo que es un dominio. Bueno, ¿cómo sacar el dominio? Porque ustedes ya sabían que el dominio se componía o es el conjunto. En aquel diagrama era el conjunto izquierdo, el primero, o eran todos los valores de X. Ya eso ustedes lo tienen definido, que era un dominio. Pero por acá vamos a ver cómo es que se encuentra un dominio en una gráfica. Dice que es el intervalo que se localiza en el eje X. Importante eso. Para buscarlo en una gráfica lo vamos a localizar en el eje X. Y vean que dice formándolo desde el menor número hasta el mayor número. Yo les voy a agregar aquí algo más para que lo tengan presente. Lo vamos a analizar de izquierda o lo vamos a encontrar de izquierda a derecha en el eje X. Para verlo así más detallado. De izquierda a derecha.
O sea, lo que vamos a hacer es ver dónde inicia a la izquierda y dónde finaliza a la derecha. Esto con el eje X. Ahora, ¿qué es un ámbito? Bueno, un ámbito, recuerden que era Y. Para buscarlo en una gráfica, lo van a hacer del menor número igual hasta el mayor, pero en el eje Y. Entonces vamos a agregar aquí para verlo diferente, o sea, para verlo a la forma ahí. Entonces yo les voy a escribir aquí, les voy a agregar, vean que aquí está formado por todos los intervalos cuyos extremos son del menor al mayor, pero con Y. Eso está bien, pero vamos a escribirlo aquí más sencillo, de abajo hacia arriba. Así vamos a encontrar el ámbito en una gráfica. Bueno, recordar las primágenes. Las primágenes eran X, que era una primágen, bueno, se ubicaban en el eje X. Estas también van a analizarlas, bueno, vean lo que pasa aquí. Dice que corresponde a la primera coordenada del par ordenado, es decir, el valor que toma un punto en el eje X. Eso está perfecto. Pero aquí yo les voy a agregar lo siguiente. Siempre el número dado, a nosotros nos van a dar un número. El número dado, cuando nos solicitan la primágen, estoy en contexto de la primágen. El número dado es Y. O sea, es una imagen. Repito, el número dado para sacar una primágen es Y. Pero respondemos con X. Porque en realidad nosotros lo que nos están preguntando es una primágen. La primágen es X. Entonces el número que nos van a facilitar en la pregunta es Y. Pero después respondemos, es como decir, nos vamos a ubicar en la Y. Pero respondemos con X. ¿Qué pasa con la imagen? Bueno, las imágenes se ubican en el eje Y, recordemos. Pero en este caso va a ser lo contrario de la primágen. El número dado más bien ahora es una X. Eso de que es una X es que debemos ubicarnos primero en el eje X. El número dado es X. Por lo tanto, después respondemos con Y. O sea, es decir, me ubico en el X, pero respondo con la Y. Eso es lo que les quiero decir acá. Aquí en este pequeño diagrama vean que tenemos que las primágenes y el dominio están sobre el eje X y que el ámbito y las imágenes están sobre el eje Y. Tenemos que ver hoy también lo que es el régimen de variación. El régimen de variación de una función es donde la gráfica crece, decrece o se mantiene constante. A eso se refiere el régimen de variación. Vamos a ver aquí cuando la gráfica crece. Al lado derecho van a imaginarse en la gráfica es subiendo, pero esto también se hace, bueno, esto también solo se hace de izquierda a derecha. No se puede hacer de otro lado, solo de izquierda a derecha. Y también en X. Lo que les iba a mencionar aquí es que todo lo realizamos en X, menos el ámbito. Para ver si una gráfica crece o decrece, solo lo podemos hacer en sentido de izquierda a derecha. Ahora, imagínense en esta línea aquí de donde va esa bicicleta para arriba. Entonces, venimos en línea recta. Ustedes se imaginan que vienen en línea recta, pero vean que de repente empezamos a subir. Esa es la mejor forma, no sé, sería como la parte donde ustedes descubren dónde la gráfica crece. Imaginarse que vamos en línea recta, pero de repente subimos. Eso es creciente, solo de izquierda a derecha. Lo mismo pasa en la decreciente. ¿Cómo nos damos cuenta que es decreciente? Bueno, imagínense que vienen en línea recta, pero que solo de izquierda a derecha, recuerden. Y de repente empezamos a bajar o a caer. Eso sería una parte donde la gráfica decrece. Y si estamos ¿sí? No, porque la regla es solo de izquierda a derecha. Porque ejemplo, imagínenselo así. Si usted se imagina de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría esta? Quedaría creciendo y después decreciendo, ¿lo ve? Por eso es que no puede llevar los dos sentidos. Okay. Solo un solo sentido. Porque si no, oye, se van a cumplir varias cosas. En realidad solo la regla es solo analícelo de izquierda a derecha. Ahora, la parte constante
es cuando nosotros caminamos y caminamos en una parte plana, para que se lo imaginen así. No sube ni baja, se mantiene como el piso de la casa. Ahora, el valor constante, aquí vean, vamos en línea recta y seguimos siempre en línea recta, eso es constante, nunca baja ni sube. El valor constante, vean que los valores de X sí van cambiando. Digamos, si aquí hay un valor en X, con Y, el Y va a ser, digamos, la constante mantiene el valor en Y, el mismo valor en Y, pero en los X van a ir variando. Ejemplo, si aquí fuera un 1 y esto fuera un 2, digamos, si yo le coloco un 2 a esto acá, a la Y, pero los X sí van a ir variando. Ejemplo, si aquí fuera un 1, 1 con 2, si aquí fuera un 2, 2 con 2, si aquí fuera un 3, 3 con 2, los que van a ir variando son los X, pero el valor de la Y se mantiene. Eso en la constante nada más. Bueno, también vamos a ver los ceros de una función. Los ceros de una función es donde la gráfica interseca o corta el eje X. Corresponde a los valores donde la gráfica interseca el eje X. Como aquí vean, esta gráfica interseca el X en este punto. Eso es un cero de la función. Una pregunta. Sí. Esta es la número 16, ¿verdad? La 16, sí. Profe, ¿y esto está en el libro? Es que no encuentro si está en el libro, no lo he visto. Sí, eso está en la página 100. ¿Cuál les dije? Ah, perdón, está en la 67. 67, ¿verdad? De la 68. Okay. Ah, bueno, sí, pero empieza de la 67 hasta la 74. Esa es la guía de Gracias. la guía esta 16. Entonces les comentaba que los ceros de una función es donde la gráfica va tocando e intersecando el eje X. Como estos tres puntitos de ahí habrían tres ceros de la función. Solo es con X. Necesito aclarar una duda. En el momento de que ustedes reciben la señal, ¿hay un ruido, algún ruido, digamos, del micrófono o no? No. Ah, ok. Vean, también hoy vamos a ver qué es un máximo de la función. Son muchas cositas para hoy. ¿Qué es un máximo en la función y qué es un mínimo? Sí, claro, hoy. Ahí, ok. Vean, ¿qué es? ¿Puede volver a la 67 en toque? 67. Sí. A ver, 67. Ajá, la 67 era donde estaba la gráfica, ¿verdad? Esa la completan ustedes. Recuerden que ya estaba completa en el video de la 15. Pero igual, eso lo hacen viendo ahí, hasta con los ojos cerrados hacen esa gráfica. Las preguntas de esa gráfica. Listo. Bueno, ¿qué es un máximo? Vean que el máximo es el punto más alto que toma la gráfica en Y. Bueno, si hablamos de alto y bajo es en Y, ¿verdad? Aquí. La parte más alta que la gráfica llega a tomar posición, eso es el máximo. Y aquí el punto más bajo que llega a tener la gráfica, o sea, lo más bajo que puede llegar, a eso se le llama mínimo. Tenemos también para hoy los signos de una función. ¿A qué se refiere a los signos de una función? Bueno, los signos de una función es donde la gráfica queda positiva por encima de la X o queda negativa por debajo de la X. Esos serían los signos de la función. Y por acá se dice, eso sí lo van a marcar, vean. Se dice que una función es positiva en el intervalo cuando la Y es positiva. Recuerden que f de x significa y, ¿verdad? Ahí vean esa parte. Se dice que f es positiva en un intervalo y si f de x es mayor a 0. Mayor a 0 significa positivo. Cuando ustedes les dicen o les preguntan dónde la función es mayor que 0, es que les están indicando, indiquen dónde la función tiene partes positivas. Pero véanlo así. La parte positiva
es por encima del Y, o sea, en el eje Y, ¿verdad? Positivo. Pero la respuesta lo damos con los intervalos de X. Y vean aquí muy claro, dice, donde queda por encima de del eje X. Como en esta gráfica arriba, vean, para que me entiendan un poquito. Donde esa gráfica, esta aquí, que no tiene valores, pero donde ella es positiva. Bueno, en todos estos valores, vean. Todo lo que queda por encima de la X, ella se convierte en positiva. Todo eso que les estoy marcando arriba de la gráfica es positiva. Todo lo que quede por arriba de la X, ella es positiva. Y lo contrario sería la parte negativa. Todo lo que quede por debajo de la X, vean que lo que está quedando por debajo de la X es este pedacito. Ahí es donde la gráfica se convierte en negativa. ¿Me comprenden? Todo lo que tenemos por encima de la X se dice que es positiva. Pero todo lo que quede por debajo de la X entonces es negativa. No, lo que tenemos que decir así, digamos, en la de arriba tendríamos que dar de dónde a dónde queda positiva, o sea, con X, sí. Desde aquí un ejemplo, está viendo donde estoy moviendo el mouse. Desde aquí hasta aquí. Unión con este pedacito del lado derecho hacia donde llegue. Pero ahorita lo hacemos con valores. Y la parte negativa sería este pedacito en X. Desde el valor que esté aquí hasta aquí. Pues ya casi hacemos un ejemplo porque es que esa gráfica no tiene valores. Pero es muy fácil, tranquilos. Lo que tienen que saber es esto, vean que estoy marcando aquí. Es negativa cuando f de x es menor a 0. Entonces menor a 0 significa donde la gráfica es negativa. Bueno, yo me fui a la gráfica de arriba, pero vean la gráfica de abajo. Está más clara la gráfica de abajo. ¿Qué dice la gráfica de abajo? Hay dos curvas, ¿verdad? Entonces, ella es positiva en los valores de X que quedan por arriba de X. O sea, ustedes se dan cuenta dónde tiene valores positivos la gráfica, todo esto que queda por arriba de la X. Esta parte que les estoy pintando. Esa es la parte positiva, f de x es mayor a 0. Y claro, vea que esto es para la Y. Ella todo esto es en efectos, eso tiene que ver con la Y. Pero son dos cosas importantes aquí. ¿Dónde f de x es mayor a 0 en Y? Bueno, en esa parte, como lo vieron. Pero la respuesta la damos con X. Desde aquí hasta aquí. Todo esto, digamos, todo este intervalo sería donde la gráfica queda de forma positiva. Y luego tenemos la parte de abajo que ya ahí sí está indicando, sería la parte donde es negativa. Todo esto de aquí que queda por debajo es donde ella queda de forma negativa. Pero para efectos de la Y, o sea, esto es para efectos de la Y, pero la respuesta la damos con la X, de dónde a dónde en X. Y vean que aquí sería del número que existe aquí hasta el otro que llegue aquí al lado derecho. Esa es la parte negativa. Recordarles que el eje X recibe el nombre de abscisas y el eje Y recibe el nombre de ordenadas. Bueno, ya lo último, para ir a los ejercicios. ¿Qué es una función? Bueno, ¿qué es inyectividad? En otras palabras, ¿qué es una función inyectiva? Es lo que logramos ver hasta este año, hasta aquí. Nos quedaron muchas cosas por ver, pero igual no las íbamos a ver en la carrera. Si ustedes vieron, vimos muchos también. Pero bueno, el otro año hay que reforzarlo. Inyectividad. Se dice que una función es inyectiva si los elementos si los elementos diferentes del dominio, o sea, si cada preimagen siempre le corresponde imágenes diferentes en el ámbito. Ahí es como se dan cuenta si la función es inyectiva. Tiene que ver para los valores diferentes del dominio tengan una imagen diferente en el ámbito. Aquí se los voy a marcar. Esta es la clave. Ver si los elementos del dominio poseen una imagen diferente. Todos poseen una imagen diferente. Esa es la clave. Y vean el ejemplo 1, si no me están entendiendo. El de la izquierda. El 1, 2 y 3, 4 son elementos del dominio. ¿Estamos de acuerdo? Pero el 11, 23, 34 y 41 son de Y.
Si ustedes ven, el 1 solo tiene, o sea, solo le llega al 23, el 2 al 41, el 3 al 34 y el 4 al 11. Eso quiere decir que todos los elementos del primer conjunto tienen todas imágenes diferentes, porque llegan a números diferentes en Y, ¿me entienden? Todas las imágenes son diferentes, ninguno de los del primer conjunto llegan a la misma imagen. Eso es inyectivo. Pero veamos el lado derecho, ¿me entendieron con lo inyectivo? Todos los elementos de X tienen una única imagen en Y, o sea, son diferentes todas las imágenes. Pero si ustedes ven aquí este segundo ejemplo, no es inyectivo porque tanto el 2 como el 3 tienen la misma imagen. Ya eso no es inyectivo. Si ya hay un valor que tiene la misma imagen, ya eso se convierte en no inyectivo. Para que sea inyectiva, todas las imágenes tienen que ser diferentes. Ahora, también está cómo verlo en el modo gráfica. En el modo de la gráfica, ustedes se dan cuenta si la función es inyectiva trazando líneas horizontales, como las ven por acá. Estas líneas de aquí, ¿vean? Si ustedes trazan líneas horizontales, todas las que quieran, todas las líneas que quieran, y si esas líneas, esas que le estoy marcando ahí, eso se llama horizontal, si esas líneas tocan la gráfica en un punto, es que ese método lo habíamos utilizado al principio de cuando empezamos este tema de funciones, pero eran verticales, no sé si recuerdan. Trazábamos líneas verticales y esas líneas debían tocar la gráfica en un punto para que fuera una función, pero verticales, de arriba hacia abajo. Ahora son horizontales. Si nosotros trazamos líneas horizontales, todas las que quieran, y esas líneas tocan la gráfica en un punto, entonces es una función inyectiva. Pero de lo contrario sería que esas líneas que tracemos horizontalmente toquen la gráfica más de un punto, como aquí vean. En esa línea arriba sí se cumple la inyectividad porque es un punto acá arriba, vean, pero acá arriba serían un punto, aunque esta flecha para arriba continúa, pero en esta línea de abajo se ve ya así muy concreto que esta línea que pasamos horizontalmente lo está tocando dos veces. Eso es el mismo concepto acá arriba. El 2 y el 3 llegaron al 15, o sea que el 2 y el 3 tenían la misma imagen. Aquí va a haber un número en X y aquí va a haber otro en X. Van a tener la misma imagen en Y. Por eso es que esa no es inyectiva. ¿Me entienden? Si la línea toca dos veces o más puntos la gráfica, no es inyectiva. Bueno, supongo que sí. Vamos a la siguiente. Vamos a aplicar todo eso que acabamos de ver en estas gráficas. Dice la primera: ¿cuál es el dominio de f? O sea, de esta gráfica. Para encontrar el dominio nosotros debemos ubicarnos. De acuerdo a lo que yo les escribí allá o lo que indicaba el texto, era que ustedes se ubicaran dónde empieza la gráfica a la izquierda y dónde termina a la derecha. Vean esos dos valores que marqué. ¿Está iniciando la gráfica ahí en el primer rectángulo de la izquierda? Sí, claro, porque ahí es donde empieza, no hay más gráfica hacia la izquierda. Entiendan esto, gráficas se le llaman a las curvas de esas líneas más repintadas que hay, ¿verdad? No es el eje X ni el eje Y, eso no es gráfica. La gráfica es la línea que va montada sobre el X y el Y. Eso sí lo tienen claro, ¿verdad? Ahora, esa gráfica empieza en ese extremo que les acabo de marcar, al lado izquierdo, menos 7. Pero tienen que ver cómo está ese menos 7. Ahora, me voy a desviar de una vez al ejemplo 2, de una vez. ¿Dónde empieza la gráfica en el ejemplo 2? No he terminado el 1, ¿verdad? ¿Dónde empezaría la gráfica del ejemplo 2? En el 7, ¿no? En el 7. Menos 7. En el 6. Menos... al lado izquierdo, aquí. Sí. ¿Alguno piensa que es en menos 1? Yo. Ok. ¿Dónde? A otros dijeron que menos 7 porque contaron aquí menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Bueno, están equivocados, vean.
Esa gráfica no empieza ahí, empieza en esta flecha. No, tampoco era para ofenderlos, es que, digamos, está la apreciación de la gráfica, no es ahí en -1, esa es la trampa, por eso se los pregunté. Y muchos caen en la trampa que es -1, no es -1. La gráfica está empezando en esa flecha, ¿lo ven? ¿Me comprenden? ¿Dónde empieza esa gráfica? En esa flecha. Ahí es donde empieza. O sea, esa flecha está señalando a la izquierda. Nosotros nos vamos a encontrar en los extremos dos tipos de situaciones. Las bolitas rellenas o sin rellenar, o las flechas. Esas son las dos situaciones. Se los voy a agregar aquí a la derecha. Si la gráfica, bueno, vean. Si estamos analizando el dominio, deben de tener el siguiente cuidado. Nosotros vamos a tener flechas que vienen de la izquierda, o flechas que van a la derecha, finaliza. Sí. En la 2, ¿verdad? Sí, en el gráfico 2 me habla. Sí, en esa. Sí, en esa bolita. ¿Y en cuál finaliza? ¿En el 2 o en el 7? Lo hubiera hecho más rápido, Manuel, un momentito. Bueno, nosotros vamos a tener esas posiciones de flechas. Resulta que el dominio, para analizar el dominio, como les dije, era de izquierda a derecha en X. Si ustedes ven que uno de esos extremos empieza en una flecha, es porque vienen desde el menos infinito. Y si señalan a la derecha es porque van al más infinito. Toda flecha siempre le va a ganar a cualquier número. O sea, en el caso de las flechas, siempre tomen en cuenta la flecha. No el número que ustedes ven ahí, que es donde empieza la gráfica, no. Es la flecha la que manda. Pero hablo de la flecha de la gráfica, no el eje X ni el eje Y, ¿verdad? Ahora, esto es con X. Resulta que con Y es diferente. Cuando vamos a hablar del ámbito es de abajo hacia arriba, como lo vimos anteriormente. Entonces, ya las flechas no van a ir a la izquierda ni a la derecha, sino que las vamos a ver abajo y arriba. Si señalan hacia abajo son del menos infinito, y si señalan hacia arriba son del más infinito. Lo otro que tienen que tener cuidado es la bolita sin rellenar. Recuerden que la bolita sin rellenar es abierto, significa que el intervalo nos va a quedar abierto. Y si la bolita está rellena, el intervalo lo tenemos que dejar cerrado. Esas son como las simbologías que deben de tener cuidado. Bueno, ahora como ya conocen esto, ya podemos responder las gráficas. Regreso a la 1 de nuevo, a la 1. Generalmente se dan en forma de intervalos. Siempre que haya una gráfica es un intervalo, el dominio o el ámbito. En este caso, este ámbito de nosotros nos quedaría desde -7 en X. Si yo estoy ubicado en el dominio, me ubico con los valores de X nada más. Los dellenen y los vuelvan a ver. De -7 hasta el 5, o sea, coma 5, porque lo va a dar en forma de un intervalo. Es donde empieza la gráfica a la izquierda, donde finaliza a la derecha. Ahora, ¿cómo estaba el -7? La bolita del -7. Abierta, entonces la boquita no se puede comer al -7. ¿Cómo estaba la bolita del 5? Cerrado. Entonces la boquita se come al 5. ¿Me entienden? Vamos con el ámbito. El ámbito es de abajo hacia arriba. Ahora, entiendan que ese intervalo de -7 a 5 son todos los valores que hay más del -7 y que lleguen hasta el 5, ¿verdad? No es solo el -7 y el 5, es todos estos valores que vienen aquí. Todo esto corresponde al ámbito, al dominio, perdón. Todos estos valores que quedaron entre ellos también. Por eso recuerden que un intervalo significa eso. El ámbito de abajo hacia arriba, ¿cuál es el punto más bajo que ustedes ven en la gráfica? El -6, -6. El -6. ¿Y el más alto? El 4. El 4. Y eso sería el ámbito. Desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Pero con la Y, ahora sí.
el ámbito lo hacemos con la Y, por eso aquí es que decimos desde menos 6 de forma abierta, ¿verdad? También hasta el 4. Es importante decirles que como el 4 está terminando en una constante, en una línea constante, se debe cerrar. Aparte que tenía la bolita ahí rellena, ¿verdad? Pero sí está, como es una constante donde terminó, siempre queda cerrado. Eso es referente al dominio y al ámbito. ¿Les queda claro? Porque va a borrar todo eso. Profe, y si termina en esa línea recta, igual se cierra entonces. Es importante lo que dijo él. Si esta bolita de aquí está blanca, una de ellas o estas dos, no importa, como está en la constante, se cierra. La que predomina en la constante. Solo si hay constante, ¿verdad? Vean, ahora vamos con la parte, esto de aquí de estas tres de aquí, que es los intervalos donde la gráfica crece, decrece o se mantiene constante. Estos intervalos los vamos a dejar abiertos siempre. Generalmente los vamos a dejar abiertos. Bueno, son intervalos abiertos. No nos vamos a preocupar por por ver si está cerrado o abierto. Eso no. Todos los vamos a dejar abiertos. Ya para efectos de examen es otra cosa, pero es que un intervalo se puede dejar cerrado o se puede dejar abierto dependiendo del contexto. Si yo quiero incluir uno de los extremos, lo cierro. Y si los si los quiero dejar excluidos, también lo puedo hacer. No hay problema. Pero para no entrar en ese dilema, entonces los vamos a dejar todos abiertos. De todos modos, en los libros ustedes van a encontrar estos intervalos se consideran siempre abiertos. O generalmente abiertos. Bueno, la parte creciente y decreciente es con X, como lo vieron. Vamos a imaginarnos que venimos de izquierda a derecha y de repente empezamos a subir. Esta parte es la parte que crece, de izquierda a derecha. Solo hay un detallito, también existen las que se llaman estrictamente crecientes. No hay en estos ejemplos, no hay estrictamente creciente, pero ¿a qué se le llama estrictamente creciente? Bueno, donde la gráfica solo sube. Pero cuando nosotros hablamos de creciente, queda abierto el término, como en general. Creciente es, ejemplo, si yo voy subiendo y hay una parte constante, también la debo incluir. Cuando habla solo de creciente. Si nos hubieran preguntado solamente de la estrictamente creciente, entonces nosotros decimos que va desde menos 7 hasta menos 2. Con X, ¿verdad? Recuerden que es con X. Pero como esto aquí habla de creciente, vamos a incluirle la constante porque es parte de la creciente. Entonces, ¿cuál sería el intervalo de la creciente? Incluyendo la constante. Desde menos 7 con X, ¿verdad? No hasta 4. Hasta 1, ¿verdad? Que es donde termina la constante. ¿Sí me entienden? Le estoy agregando la constante a la que sube. Entonces empezó en menos 7 y está terminando en la constante que es 1. Eso sería la creciente. Ahora vean, la decreciente. Agarro la parte constante, vean, me imagino que vengo en línea recta, pero de repente empiezo a bajar. Esta sería la parte decreciente. Pero agarra la constante, entonces sería a partir de ¿dónde? Como les dije, si nos hubieran dicho desde el menos 2, si nos hubieran dicho estrictamente decreciente, ¿cuál me darían ustedes? Que sea estrictamente decreciente, o sea, que solo baje. ¿De dónde a dónde? Del 1 al 5, ¿verdad? Del 1 al... Sí, del 1 al 5, vea. ¿Dónde la gráfica baja? Este pedacito de acá, del 1 hasta el 5. Eso es estrictamente decreciente. Pero aquí nos están hablando de creciente. Agarramos la parte constante, que sería desde el menos 2 hasta el 5. Del menos 2 hasta el 5. Bueno, ahora vamos a hablar de la constante. Bueno, la constante es solo donde la gráfica se mantiene plana. No sube ni baja esto, del menos 2 hasta el 1. Bueno, dice la siguiente. La primagen de menos 2, ahí es donde yo les dije. Si me preguntan la primagen, ¿quién era la primagen? ¿X o Y?
X. X. Ustedes la marcan. Me están preguntando la primagen, o sea, la X me están preguntando. El número dado, ¿quién era? De acuerdo a lo que yo les escribí allá cuando estaba subrayando. Si a nosotros nos están preguntando una primagen, ese menos 2 no puede ser una X. ¿Quién sería? La Y. A eso era lo que me refería aquí, vean. Preimagen, el número dado es Y, pero vamos a responder con X. Entonces aquí, preimagen de menos 2. Preimagen es X, es lo que vamos a buscar. Pero el menos 2 es una Y. Menos 2 es una Y. Entonces, ¿para qué es que yo les digo eso? Es porque ahora debemos ubicarnos primero. Cuando vamos a buscar una preimagen, debemos ubicarnos primero en la Y. En el menos 2 de la Y. O sea, en este número de aquí. Nos estaríamos ubicando en este número. Pero respondemos con la X. ¿Me comprenden? El número dado que me están dando es menos 2. Este menos 2 de acá de la Y. Pero su preimagen es 5. ¿Me entienden? ¿Cómo sacar una preimagen en la gráfica? ¿Cómo sacar una imagen en la gráfica? Bueno, lo contrario. ¿Quién es la imagen? Y. Entonces el número dado es una ¿qué? Una X. ¿Y por qué tenemos que estar haciendo eso? Porque si no lo van a tener malo. Hay que ubicar, la ubicación es desde las referencias de lo que me dan y luego ya nos dirigimos a lo que me están pidiendo. ¿Cuál es la referencia aquí? El menos 2 de X. Porque vean que en la gráfica hay 2 menos 2. Pero es que uno es X y otro es Y, eso es lo que deben de tener claro. Si me están pidiendo la imagen de menos 2, vamos en busca de una Y. O sea que el menos 2 es una X. ¿De cuál me están hablando? ¿De cuál X? Bueno, me están hablando de esta X. ¿Cuál sería su imagen de menos 2? ¿Por qué me dijeron menos 7? Menos 2. La conexión la hacen, se van guiando con esto, vean. Con estas líneas. Menos 2 va con 4 en Y. O sea, es 4. Por eso pregunté por qué me dijeron menos 7. Creo que no están entendiéndome, ¿verdad? Yo me ubico en el valor dado, pero en este caso es de la X. Y la conexión la hago con esas rayitas. Menos 2 va con 4. El 5 va con menos 2. El menos 7 va con el menos 6. El 1 va con el 4. Bueno, este detallito acá f de 5. Todo lo que aparezca encerrado entre paréntesis es una X, el numerito que está ahí adentro. Pero también lo podemos ver, recuerden que esa era una forma de escribir simbólicamente la imagen. Entonces, esto es lo mismo que nos hayan preguntado por la imagen de 5. F de 5 significa lo mismo que la imagen de 5. ¿Qué quiere decir eso? Que el 5 es una X. ¿Dónde nos vamos a ubicar? Bueno, lo que me están dando es la respuesta, menos 2, ¿verdad? Porque me estoy ubicando en el 5 de X, pero respondo con menos 2 de la Y. Perfecto. Y un máximo, de acuerdo al máximo, era la parte más alta de la gráfica. ¿Cuál es el punto más alto que alcanza la gráfica? En Y. Menos 2 igual, ¿no? No, en Y. Punto más alto que toma la gráfica. El 4. Y eso es todo. Vamos al ejemplo 2. Aprovechemos el tiempo porque... Uy, qué rápido se fue. Faltan 11. Aprovechémoslo porque todo lo que quede en blanco les corresponde a ustedes. El dominio de esta función, voy a ir un poquito más rápido aquí porque ya le hice la explicación en la 1. ¿Cuál es el dominio de esa función acá, de la número 2? Ya con lo que expliqué de la flecha, ¿verdad? Ya no empezaría en menos 1, sino en la flecha. Sí, pero de... No, F es... 7, 3. Vean. No, yo estoy en otra. Dominio, ¿verdad? ¿Qué sería? Menos 7, empezaría. De menos 7. Menos 7 a 7. Pero ¿dónde quedó lo que les expliqué de las flechas? Sí, la flecha anda... Desde el menos infinito. Desde el menos infinito, la flecha señala a la izquierda y recuerden que en la X si señala a la izquierda aquí viene de menos infinito. De menos infinito, ¿hasta dónde? A 7. Al 7 abierto.
Los infinitos no se van a preocupar porque los infinitos siempre quedan abiertos. Es en el número donde deben tener cuidado si queda abierto o cerrado. ¿Cuál sería el ámbito? Desde abajo hacia arriba, ¿cuál es el punto más bajo? Menos 2. Y el más, menos 2 abierto, ¿verdad? Y el más alto 7. Aquí vean, desde menos 2 hasta el más alto que es 7. Y con Y, ¿verdad? Eso es con Y. Entonces, esto nos quedaría desde menos 2 abierto hasta el 7 cerrado. Recuerden que eso de abierto cerrado, si la boquita se come el número está cerrado y si no se lo come está abierto. Un intervalo donde la gráfica crece, está bien, de menos 1, no, al 7 no porque es de Y, es todo con X, recuerden. De menos 1 a 2 está perfecto lo que dijo Carlitos, pero es que esa parte que me están indicando de menos 1 a 2, esta parte de aquí sí crece, eso es cierto. Pero está a la par de una constante, entonces hay que agregarle toda la constante. Quedaría, o sea, si ustedes dicen de menos 1 a 2, si dijera, es que aquí es el intervalo donde crece, si dijera un intervalo, eso está correcto, de menos 1 a 2. Pero todo el intervalo que crece sería desde el menos infinito hasta el 2, incluyendo la constante. Desde el menos infinito hasta el 2. Y si dijera estrictamente creciente, solo sería del menos 1 al 2, como me lo indicaron. ¿Dónde sería la parte decreciente? El lado derecho. Aquí vean. Aquí baja. ¿De dónde a dónde? Del 2 al 6. Del 2 al... no, al 7. ¿Por qué pucha llega al 7? No, del 2 al 6 también está correcto, pero toda la decreciente va del 2 al 7. Porque vean la rayita, ¿dónde termina? ¿Dónde es constante? A menos 1. Todo con X, ¿verdad? Bueno, voy a ahorrar esta parte. Vamos ahora con la imagen de 7. Y la mejor forma de hacer esto es que ustedes escriban bueno, en este caso Y, que es imagen, y el número dado es una X. Eso me da la noción de que primero debo ubicarme en el 7 la X, pero respondo con la Y. ¿Cuál es la imagen del 7? Menos 2. Hay un detallito, eso sí. Si no existiera esta bolita sin rellenar, o sea, está sin rellenar, ¿verdad? Si esa bolita está sin rellenar, eso es porque tanto el 7 como el menos 2 no son parte de la X ni de la Y. Digamos, ese es el significado de la bolita abierta. No existe. No es parte. Entonces aquí no existe. Solo porque está abierto, ¿verdad? Sí se toma como extremos para indicar hasta ahí, pero ese valor 7 no es parte de X. Y el menos 2 no es parte de Y por estar abierto. Ahora, una primagen de 4. A ver, ¿dónde estaba? Bueno, vamos en busca de una X, ¿verdad? Y nos ubicamos en el 4 de Y. ¿A dónde es que me dijeron? Menos 1, sí, está bien. 4 de Y tiene como primagen el menos 1. Un máximo de la función, el 7, punto más alto en Y. Los ceros de F, ¿recuerdan que eran los ceros? La X. Exacto, ¿dónde se interseca aquí la X? ¿En dónde? ¿En qué valor? ¿Dónde la gráfica interseca la X? ¿En qué valor? O sea, es donde la gráfica pasa por X, en el 6. Aquí vean. Aquí lo ven, en el 6. Pero para la respuesta, como es un corte con X, es en el 6. Ahí hace 0 la gráfica, pero los cortes o las intersecciones con X son número, 0. Aquí vean, intersecciones con X siempre quedan de la forma número con el 0. Entonces aquí el 6 con el 0. Como es un punto, hay que convertirlo en un par ordenado. 6 con 0 sería.
Así se haría la respuesta del 0. Ahora, esto de fx mayor a 0, ¿qué significaba? ¿Dónde la gráfica es positiva? Bueno, aquí es donde ustedes tienen que ver que la gráfica es positiva por encima de la x. Y todo lo que está por encima de la x es esto, hasta aquí. Todo esto está por encima de la x. Bueno, todo ese recuadro amarillo ahí, no lo voy a pintar para... Bueno, aquí lo voy a pintar para que me entiendan. Todo eso está por encima de la x. ¿Desde a dónde a dónde? Recuerden que es positiva todo lo que quede por encima de la x. Vea qué pintor, ya me salí ahí. ¿De dónde a dónde? Con x, ¿de dónde a dónde queda positiva la gráfica? Desde el menos infinito hasta el 6, ¿de acuerdo? Hasta el 7. No, al 6. Aquí, es donde me hace colapsar todo esto. ¿por qué? Esas dos. ¿Dónde la gráfica queda por encima de la x? ¿De qué valores? Desde el menos infinito hasta el 6. Porque si usted agarra hasta el 7, lo del 6 al 7 está por debajo de la x. ¿Me comprende? Es cierto. No, porque en el menos 1. Porque Si hay apenas, inicio, ¿no? si apenas es este pedacito. Ok. Apenas ese pedacito lo que queda por debajo de la x. ¿De dónde a dónde? Sería ahí. El menos 2. Pero ¿por qué el Así menos es. 2? Con x. No sé. Vamos ahí, Taylor, con x. Ajá. Dígamelo, ¿de dónde a dónde? Ese pedacito verde. 7 al 6. Al revés. Bueno, eso. Del 6 al Ay, no, qué 7. madre. De izquierda a derecha. Del 6 hasta el 7. ¿Me entienden? Esa es la parte donde la gráfica queda negativa, por debajo de la x. Aquí es donde se dice que f de x es menor a 0. En esa partecita. ¿Sí me entendieron? Más o menos. Más o menos. Hagamos otra entonces. ¿Hay tiempo? Sí, todo el día. Sí. Vean esta otra. Resulta... Hombre, ya son las 10:30. Bueno, pero si quieren hacemos una más, yo no tengo problema. Porque no hemos visto una inyectiva. Voy a hacerlo muy rápido aquí. Voy a hacerlo sin preguntarles. Voy mencionando nada más la 3. Vean la 3. Dice, ¿cuál es el dominio de la función? Un detallito acá que me interesa explicar aquí. Vean que esta gráfica está en dos partes. Una que empieza en menos 7, termina en menos 3 abierto. Pero la otra está por encima de este menos 3 abierto, igual empezando en menos 3, pero finaliza en flecha. O sea, más infinito. El asunto no es lo de la flecha, sino de esos dos puntitos, que arriba hay uno cerrado y abajo uno abierto. Pero están en el mismo valor, menos 3. Está por encima del abierto. Eso significa que cuando haya un cerrado y un abierto de esta manera, como estaba viéndose acá esta posición, siempre gana el cerrado. Aquí vean. Es como que no existiera el abierto, porque este cerrado sella el abierto. Entonces ahí la gráfica sería continua. ¿Cuál sería el dominio de esa función? Bueno, desde menos 7, cerrado, hasta el más infinito. ¿De acuerdo? No hay ningún corte por eso que les acabo de mencionar. Ahora, el ámbito de abajo hacia arriba, ya el ámbito sí cambia. Porque vean que el ámbito va a quedar partido. El ámbito vendría desde menos 3, de menos 3, y llegaría hasta el 3, pero luego vuelve a empezar en el 5, entonces ya queda partido. Ahí vean, está en dos partes, entonces hay que darlo en unión. ¿Dónde empieza? En menos 3, hasta el 3, de menos 3 cerrado hasta el 3 abierto, ¿de acuerdo? Esa es la primera parte. Y luego salta hasta el 5. Unión desde el 5 cerrado hasta el más infinito. ¿Entendieron esa parte? Como están separadas las gráficas en Y, hay que darlo en unión. De menos 3 cerrado hasta el 3 abierto. Unión desde el 5 al más infinito. Porque esta flecha hacia arriba señala al más infinito para la Y. Bueno, un intervalo donde la gráfica crece. Si ustedes ven, la gráfica crece. Vean, ¿qué pasó en esa gráfica? Solo crece, ¿lo ven?
No hay ningún lado que decrece. ¿Qué se me hicieron? ¿Se fueron? Ya es que como están tan callados, desde menos 7 hasta el más infinito. Solo crece en todo el dominio. ¿Hay decreciente? No, no hay. Ya vieron el comportamiento que les hice las rayitas, solo va creciendo. ¿Cuál es la imagen del 3? Y, o sea, 3 de X. Bueno, en este caso sería, me ubico en el 3 de X, pero respondo con la Y. O sea, sería el 6, el 6. Aquí, la imagen Y, ¿de quién? De menos 3 de X, o sea, me ubico en el menos 3 de X. No puede ser el 3 porque está abierto, pero sí puede ser el 5 porque está cerrado. El menos 3 con 3 no existe, pero el menos 3 con el 5 sí existe. Un 0, bueno, aquí donde la gráfica corta el X, o sea, menos 5, 0. Un mínimo, el más bajo, o sea, menos 3. ¿Dónde la gráfica es positiva? Bueno, donde por todo lo que quede por encima de la X. Es positiva por todo lo que quede por encima de la X. Y todo lo que queda por encima de la X es esto, ¿vean? Un momento. De aquí, vean. Desde el menos 5, todo esto está quedando por encima de la X. Y además, toda esta parte, todo eso quedó por encima de la X. O sea, aquí la respuesta sería, desde el menos 5 hasta el más infinito está quedando por encima de la X. Ahí la gráfica es positiva. Y lo único que está quedando por debajo de la X para decir que es negativo es este pedacito. Que vendría a ser de dónde a dónde. De menos 7 a menos 5. De menos 7 a menos 5. Ahora, eso es lo que quería llegar. ¿Es inyectiva la gráfica? Bueno, para saber si es inyectiva, recuerden que ustedes tenían que trazar líneas de forma horizontal, así. Líneas horizontales. Y esas líneas horizontales deben de tocar la gráfica únicamente en un punto. Todas las que quieran. Vean que siempre todas esas líneas que tracé aquí, de esas líneas que tracé aquí, tocan la gráfica en un punto. Un punto. Un punto acá. Por lo tanto, esto sí es una función inyectiva. Ahora vean, voy a adelantarme a la 4, lo único que voy a hacer a la 4, ya nos pasamos del tiempo. Voy a responder la última pregunta de la 4, nada más. ¿Es inyectiva esta función? No, no es inyectiva, ¿por qué? Porque la gráfica está tocándola 3 veces, ¿me entienden? Solo tiene que tocarla 2 veces. No, una vez, una vez. Por eso, entonces esta no es inyectiva. No es inyectiva. La recta que hacemos horizontalmente tiene que pasar tocando la gráfica en un punto. Todas las que tracen. Pero vean que esta, con solo que trace una, lo hizo 3 veces. Ya no es ¿cómo se llama? Ya no es inyectiva. Bueno, ya no les voy a quitar más tiempo. Solamente va a pasar lista. Por mí hubiera hecho este número 4, pero mejor lo hacen ustedes. Vean que aquí tienen que indicar en la tarea, bueno, en esta guía, trazar esas líneas para indicar si son inyectivos o no. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es sacar dominio, ámbito, todo ese asunto. Son poquitas las que quedan. Cualquier cosa pueden escribirme ahí.